El conflicto entre India y Pakistán es uno de los más prolongados y complejos de la historia contemporánea, con profundas implicancias regionales y globales. Esta disputa, centrada en la región montañosa de Cachemira, ha perdurado durante más de 7 décadas y ha sido marcada por guerras abiertas, tensiones diplomáticas, insurgencias, terrorismo y la amenaza latente del uso de armas nucleares. Todo comenzó en 1947, cuando el dominio británico sobre el subcontinente llegó a su fin. La partición de la India británica dio origen a dos nuevas naciones, India, de mayoría hindú, y Pakistán, concebido como un Estado musulmán. Esta separación fue profundamente traumática, con millones de personas desplazadas y cientos de miles de muertes por enfrentamientos religiosos. Dentro de este caos, la situación del Estado principesco de Jammu y Cachemira quedó indefinida. A pesar de tener mayoría musulmana, su Maharajá era hindú y no decidió de inmediato a qué país unirse. En octubre de 1947, fuerzas tribales respaldadas por Pakistán intentaron tomar Cachemira por la fuerza. Ante el avance, el Maharajá solicitó ayuda militar a India y, a cambio, firmó el instrumento de adhesión, integrando formalmente el Estado a la India. Esto desató la Primera Guerra Indo-Pakistaní. El conflicto terminó en 1949 con un alto el fuego mediado por la ONU, que dejó a Cachemira dividida entre ambos países, pero sin una solución definitiva. La región se convirtió en un territorio disputado y en una fuente constante de fricción bilateral. La Segunda Guerra estalló en 1965, cuando Pakistán puso en marcha la Operación Gibraltar, un intento de fomentar una rebelión interna en Cachemira, India, mediante la infiltración de combatientes. India respondió con una ofensiva militar a gran escala. El conflicto se intensificó con batallas de tanques, combates aéreos y enfrentamientos terrestres. La intervención diplomática de Estados Unidos y la Unión Soviética logró frenar la guerra, que concluyó con los acuerdos de Tashkent. Aunque se restauraron las posiciones territoriales anteriores, la desconfianza creció. En 1971, la Tercera Guerra se originó por razones internas en Pakistán. La región oriental del país, donde vivía la mayoría de su población, exigía mayor autonomía. El gobierno central respondió con una brutal represión que causó una crisis humanitaria. India acogió a millones de refugiados y apoyó a los combatientes del futuro Bangladesh. Tras un ataque pakistaní, India declaró la guerra, que terminó en 13 días con la derrota de Pakistán y la creación de Bangladesh. Aún con estos cambios, la cuestión de Cachemira permanecía sin resolver. En los años siguientes, ambos países aceleraron el desarrollo de sus capacidades militares. La rivalidad llegó a un punto crítico en 1998, cuando India y Pakistán realizaron pruebas nucleares con semanas de diferencia, confirmando su estatus como potencias atómicas. En 1999, la tensión escaló con el conflicto de Kargil. Tropas pakistaníes cruzaron la línea de control y se atrincheraron en zonas estratégicas. India lanzó la Operación Vijay y logró recuperar las posiciones ocupadas. Aunque el conflicto fue breve, la amenaza nuclear estuvo más presente que nunca. Durante el siglo XXI, Cachemira se ha mantenido como una zona altamente militarizada, sujeta a continuos enfrentamientos entre insurgentes, fuerzas de seguridad y ataques transfronterizos. En 2016, un atentado en Uri provocó la muerte de soldados indios. India respondió con ataques quirúrgicos sobre supuestos campamentos terroristas en Pakistán. 3 años después, un atentado suicida en Pulwama causó la muerte de 40 paramilitares indios, lo que llevó al bombardeo de Balakot y al derribo de un avión indio, cuyo piloto fue capturado y luego devuelto por Pakistán en un gesto de distensión. Ese mismo año, India revocó el estatus especial del estado de Jammu y Cachemira, lo que permitía cierta autonomía legislativa. Esta medida fue vista por Pakistán
como una provocación y generó protestas masivas en Cachemira. Las relaciones bilaterales se deterioraron aún más. El comercio fue suspendido, los lazos diplomáticos se congelaron y la retórica nacionalista se intensificó en ambos lados. La población civil quedó atrapada en una rutina de toques de queda, vigilancia masiva, detenciones arbitrarias y violencia. En términos geoestratégicos, las alianzas también han evolucionado. Pakistán ha profundizado su relación con China, en especial gracias al desarrollo del puerto de Gwadar, pieza clave del corredor económico China-Pakistán. India, por su parte, ha estrechado sus vínculos con Occidente, particularmente con el Grupo Quad, formado por Estados Unidos, Japón, Australia e India. A pesar de su acercamiento a Washington, Nueva Delhi mantiene importantes lazos militares y energéticos con Rusia, lo que refleja una política exterior multipolar. En abril de 2025, la región volvió a ocupar los titulares internacionales tras un nuevo atentado. En la localidad india de Pahalgam, un ataque suicida mató a 26 personas, la mayoría turistas. India responsabilizó a grupos con base en Pakistán y acusó al Estado pakistaní de proteger a estos actores. Pakistán respondió con el cierre de su espacio aéreo, la ruptura del comercio bilateral y la suspensión del Acuerdo de Simla de 1972, que establecía la resolución pacífica de las disputas. Ambos países movilizaron tropas, desplegaron aviones militares y se registraron enfrentamientos en la frontera, incluyendo la captura de un soldado indio. La posibilidad de una guerra abierta, esta vez en el contexto de una crisis ambiental y bajo la sombra nuclear, parece más cercana que nunca. El conflicto se ha internacionalizado aún más con la movilización de tropas iraníes en su frontera con Pakistán, preocupadas por la posibilidad de una expansión del conflicto hacia su territorio. Irán comparte frontera con la región de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, donde también existe una insurgencia. Si India decide apoyar a los rebeldes baluchíes, podría abrirse un nuevo frente regional con consecuencias impredecibles. Cachemira, que alguna vez fue símbolo de serenidad natural, se ha convertido en el epicentro de una confrontación geopolítica global. Lo que empezó como una disputa territorial se ha transformado en una guerra prolongada entre ideologías, religiones, intereses estratégicos y ambiciones nacionales. Mientras la comunidad internacional observa con preocupación, millones de personas siguen viviendo bajo la sombra del conflicto, en una región que anhela paz, pero que permanece atrapada entre dos potencias que se niegan a ceder.